Este video tiene como fin mostrarles cómo es el recorrido del volcán Barba acá en Costa Rica. Espero que lo disfruten, van a ver muchísimos detalles y comencemos con esta historia. En mi caso voy a salir desde San José de la Montaña, Barba Heredia, Costa Rica. Se debe subir con un carro alto, ojalá con tracción en las 4 llantas, ya que hay partes del camino un poco más complicadas. En este video van a poder observar mucho del tipo de camino de los senderos que vamos a estar atravesando, por su defecto la dificultad, qué animales van a poder llegar a ver y muchos detalles que estoy seguro que van a disfrutar. Por favor, quédate hasta el final para que disfrutes de incluso el regreso hasta el parqueo. Al momento de llegar al volcán nos va a recibir un guardaparques. Bueno, esto no sucede siempre, pero en este caso sucedió. Y nos da un poco de detalles de la caminata, qué debemos hacer y qué no debemos de hacer. También pues otras instrucciones que debemos tratar de seguir. En el parque tenemos tres, Volcán Barba, Quebrada González y el Seibo en San Ramón de la Virgen. El parque tiene 50.000 hectáreas, va desde los 36 metros sobre el nivel del mar hasta los 2.906 que es aquí, en la parte alta del mirador. Estamos en este punto, vamos a caminar 300 metros sobre el sendero principal. A mano derecha van a encontrar un sendero que se llama Cacho Venado, ingresan por ahí. ¿Por qué de esta forma? Porque la gente no se está topando por el mismo sendero, que ingresan y salen, solamente tenemos esta ruta de ingreso. Van a salir al principal más adelante, 1,5 kilómetros de acá. Pueden ir a la laguna principal es el cráter del volcán. La laguna se formó sobre el cráter, hay dos miradores, uno en la parte baja y otro en la parte alta de la laguna. Desde la parte baja está cerrado, pero pueden ingresar a un costado del mirador, al frente de la laguna. Desde la parte alta sí está completamente habilitado. Pueden ir a la laguna Copey, es de origen pantanoso, está a 5 kilómetros de acá. Posteriormente se debe ir a la casilla de admisión para poder validar la entrada. Es muy importante que reserven, de lo contrario no van a poder entrar, al menos que haya una excepción o qué sé yo, pero yo he intentado ir sin reservación y no he podido entrar, así que les recomiendo, qué sé yo, un par de días antes o 2 o 3 hacer la reservación para que puedan entrar sin ningún problema. Una vez hecho esto, se comienza a caminar por unos cuantos metros en el sendero principal, como nos lo dijo el guardaparques, hasta que nos encontremos con el cruce para el sendero Cacho de Venado. Y bueno, comenzamos nuestra travesía caminando por este sendero por alrededor de 1800 metros. Como verán en las siguientes tomas, estamos rodeados de puro bosque, muchísimos árboles, muchísimas plantas y en general una gran cantidad de naturaleza para relajarnos mientras caminamos. Así que disfruten. Una vez terminado el camino del sendero Cacho de Venado, volvemos al sendero principal para encaminarnos hacia la laguna del volcán Barba. En este punto estamos a alrededor de 1,5 kilómetros de distancia. Por ahora nos toca seguir disfrutando del camino en este sendero principal. Los dejo con unas tomas. Finalmente nos encontramos con un letrero que nos dice que llegamos a la entrada de la laguna del volcán. Sin embargo, aún nos queda camino para llegar. Debemos subir 300 metros de gradas para lograr llegar y poder verla. Pero lo logramos, por lo que comenzamos el descenso de este montón de gradas que van a ver a continuación para poder ver la laguna del volcán Barba. Está despejada, por dicho. Está muy lado, no se ve.
El mirador arriba. Granito basáltico quemado. Así, aquí ahora es el mirador. Promete ir y que esté así. El mirador es de hecho, que dicen que venimos a beber aquí. Ay, allá está el mirador, ¿eh? Vamos para allá. No contentos con esto, procedemos a ir a un mirador que está abierto al público para ver la laguna desde la propia montaña, así que comenzamos nuestro camino por 200 metros más de subida de gradas. Y bueno, finalmente lo logramos. Como pueden ver, al principio está un poquito nublada, pero conforme pasan los minutos se iba viendo un poco cada vez más. Valió la pena esperar un ratito. Uf, madre, que dicho está. Ya va a volver la nube, ahí viene la nube. Ahora que hemos visto la laguna desde muchos ángulos, nos vamos de vuelta al sendero principal para emprender nuestro camino hacia la laguna Copey, que es otra laguna que está en el mismo parque nacional, y vamos a ver cómo es el camino hacia allá y bueno, un montón de historias que vamos a poder ir viendo. Y bueno, simplemente comenzamos la ruta del sendero de la laguna Copey. Básicamente al inicio, por lo menos a este punto de la caminata, no hay mucha diferencia, muchos árboles, mucha naturaleza como ustedes pueden ver por acá, pero bueno, a continuación vamos a ver algunos obstáculos que vamos a ir encontrando y algunos otros detalles. Quiero contarles una historia. Les prometo que en el camino escuchamos a un felino cerca de nosotros. No lo pude grabar ya que pasó en un momento inesperado, pero les prometo que llegamos a sentir un poco de incertidumbre y hasta un poco de miedo por cómo sonó. En mi cabeza fue un puma, siempre será un puma. Si alguna persona que vea este video y ha escuchado este sonido en el sendero, déjenme saber en los comentarios para saber que no estoy loco. Pensaría que es por aquí. Ay, Dios mío, que barrial, mae. Que viva la aventura, madre. Mientras no me caiga, mientras no me madre. Qué duro, mae. Esa es la mejor parte del video. Wipeout, tico. ¿Alguna vez vio ese programa, mae? Wipeout. Madre, sí. Siento que la dignidad queda como espíritu, pero se divierte. Sí, sí. Mae, ¿qué es esto? Pero voy a dejar de grabar porque sí. Después de este susto del puma, el camino se comenzó a complicar un poquito. Se va a ver en el video que se llenó de lodo y tuvimos que comenzar a intentar no resbalarnos ni caernos. A continuación les comparto unos segundos de esa aventura. Es algo que les recomiendo muchísimo vivir si les gusta este tipo de caminos para ir a caminar.
pero el esfuerzo valió la pena. Nada más vean la laguna Copey. No voy a describirlo, solo véanlo ustedes mismos en las siguientes tomas. Y bueno, una vez visto toda esta maravillosa escena, comenzamos el camino de vuelta. Al igual que anteriormente, debíamos pasar un camino complicado. Acá les dejo unas pocas tomas de esa travesía para que se animen y vengan a conocer este parque nacional. Uno de los momentos más bonitos que vivimos en esta expedición fue encontrarnos con unos bonitos monos. Intentaré que los escuchen, no sé si los van a poder ver en el video porque bueno, está grabando con una resolución un poquito amplia, pero bueno, espero que puedan ver cómo ellos se mueven en los árboles, cómo estaban ahí. Y bueno, si puedo voy a intentar poner alguna foto en alguna red social para que puedan ir a verla en Instagram, TikTok o alguno de estos lugares, ¿no? Buenos. Pasemos rápido. Y bueno, como van a ver a continuación, el camino de vuelta es un poco largo. Ya tenemos que venir desde la laguna de Copey hasta el sendero principal y a partir del sendero principal hasta la casetilla donde ingresamos al inicio del video. Les voy a dejar muchas tomas acá para que puedan ver el camino, puedan disfrutar de la naturaleza y díganme ustedes en los comentarios qué opinan de este maravilloso lugar. Así está lloreteo aquí, man. Así está lloreteo. Y bueno, como pueden ver por acá, ya llegamos a la casetilla donde iniciamos esta travesía, este hermoso viaje. Fui un segundo al baño que está ahí cerca, pueden ir a tomar agua incluso. Y bueno, ir al parqueo posteriormente para poder descansar y devolvernos a nuestros destinos, a nuestros hogares. Así que bueno, espero que les haya gustado este viaje. Gracias por verlo, gracias por compartir un rato conmigo. Por favor suscríbete para ver más videos así y compártelo con las personas que creas que puedan disfrutarlo también. Pura vida, hasta la próxima, bye bye.